Buenas tardes. Honorable mesa directiva, compañeros diputados integrantes de la 60ª legislatura del Estado de México, público en general, medios de comunicación que hoy nos acompañan. La que suscribe, diputada Juliana Felipa Arias Calderón, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta 60ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo de este Estado de México y el Reglamento del Poder Legislativo de este Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta al gobernador del Estado de México, al titular de la Secretaría de Finanzas y a los 125 ayuntamientos de nuestra entidad para que giren las instrucciones necesarias a fin de que en la elaboración de los proyectos de presupuesto que presenten para el año fiscal 2020 se considere la población objetivo de políticas públicas para los indígenas a partir de los datos emanados de la encuesta intercensal 2015, tomando como referencia el concepto de población autoadscrita, en virtud de que el concepto de hablante de una lengua indígena, considerado a la fecha como base del cálculo, es discriminatorio, toda vez que excluye al 84.74% de la población indígena, que debiera considerarse con derecho a beneficiarse de las políticas públicas correspondientes y con ello garantizar el ejercicio del derecho que las leyes mexicanas nos conceden en mérito de lo siguiente. Exposición de motivos. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su artículo 2, fracción 1, que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Congruente con lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 2, apartado B, la Federación, las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. La Ley de Derecho y Cultura Indígena del Estado de México, reglamentaria del artículo 17 en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, señala que es obligación de las autoridades estatales y municipales la observancia y cumplimiento del presente ordenamiento. En resumen, los 3 niveles de gobierno tienen la obligación de crear las políticas públicas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Ahora bien, para determinar la población objetivo de las políticas públicas en mención, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 1 señala a quienes se aplica y en su fracción 2 dice textualmente: la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse con un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su armonía con la norma internacional en su artículo 2, es enfática en su segundo párrafo que a la letra dice: la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se apliquen las disposiciones sobre pueblos indígenas. La Ley de Derecho y Cultura Indígena en el Estado de México, reglamentaria del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 3 ratifica lo antes dicho. Si la normatividad de la materia nos establece
que es la conciencia de la identidad indígena la determinante para identificar a la población objetivo de dichas políticas públicas, entonces es incomprensible el por qué las instituciones estatales las elaboran bajo criterios lingüísticos, aunque el conocimiento y uso de su lengua materna es una característica que distingue a nuestros pueblos indígenas, no es determinante para su identidad. Es importante señalar que en el cuestionario básico de la encuesta intercensal 2015, por primera vez se añadió una pregunta dirigida a toda la población para identificar a las personas que se autoadscriben como indígenas, lo cual permitió identificar al segmento de la población nacional que se considera indígena, aun cuando en el registro de datos el criterio de indígena ya no se encuentra asociado al ser hablante de alguna lengua indígena. De tal manera que los datos proporcionados por esta encuesta intercensal nos dicen que mientras en el Estado de México existen 419,647 hablantes de alguna lengua indígena, en realidad hay 2.751.672 autoadscritos, es decir, que tienen plena conciencia de su identidad indígena. Elaborar políticas públicas utilizando solo el criterio lingüístico nos lleva a considerar una población objetivo no acorde a la realidad en que vivimos, discriminando a la mayor parte de la población que tiene derecho a ser beneficiada de dichas políticas. Por tal motivo, apelamos a la razón y exhortamos al señor gobernador del Estado de México, al titular de las finanzas y a los ayuntamientos de nuestra entidad para que giren las instrucciones necesarias a fin de que en la elaboración de los proyectos de presupuesto que propongan para este año fiscal 2020 se considere la población objetivo de políticas públicas para los indígenas. A partir de los datos emanados de la encuesta intercensal 2015, tomando como referencia el concepto de población autoadscrita, en virtud de que el concepto de hablante de una lengua indígena, considerado a la fecha como base del cálculo, es discriminatorio, toda vez que excluye, insisto, al 84.74% de la población indígena, que debiera considerarse con derecho a beneficiarse de las políticas públicas de referencia y con ello garantizar el ejercicio del derecho que las leyes mexicanas nos conceden. Estamos en un momento histórico de transformación del país y en el Estado de México tiene que estar a la altura de los cambios, aunado a que existe una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, por lo que esta 60ª legislatura no debe permanecer en silencio. Por el contrario, debe adecuar y hacer cumplir las leyes en beneficio de los pueblos originarios de nuestra entidad. Por ello, someto a consideración de esta 60ª legislatura del Estado de México el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al señor gobernador del Estado de México y al titular de la Secretaría de Finanzas para que gire las instrucciones necesarias a las dependencias a su cargo relacionadas con políticas públicas orientadas al desarrollo y bienestar de nosotros los indígenas, para que tomen como referencia de población objetivo la encuesta intercensal 2015, en particular el concepto de población indígena autoadscrita, y de esta forma el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 que presente ante esta legislatura deje de ser discriminatorio. Segundo, en el marco del respeto que nos merece la institución municipal, se exhorta a las autoridades de los ayuntamientos de nuestra entidad para que direccionen sus políticas públicas en materia indígena bajo el concepto de población indígena autoadscrita. Y en este tenor, utilicen la información respectiva emanada de la encuesta intercensal 2015 de manera tal que el proyecto de 2020 que presenten al Cabildo sea acorde con la realidad que se vive en nuestras comunidades sin discriminación alguna. Tercero, que esta 60ª legislatura en el ámbito de su competencia
verifique el cumplimiento de las acciones que protejan y garanticen el derecho de nuestros pueblos indígenas al recibir los beneficios de las políticas públicas del Estado mexicano. En concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, las leyes estatales vigentes y de derechos humanos, en un ambiente de no discriminación y transparencia. Artículo transitorio. Artículo único. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 25 días del mes de agosto del 2019. Por su atención, muchas gracias.